Hola amigos, ¿cómo están? He vuelto después de un largo momento fuera de las redes para explicar un tema bastante importante. En este canal siempre hablamos de filosofía, historia, pero hoy nos vamos a concentrar en un tema muy ajeno a eso. Hoy vamos a hablar del autismo, pero no en cualquier autismo, el autismo en personas adultas. Creo que hay muy poca información y este video va a servir para muchas personas. Y bueno, antes de continuar, quiero decirles que mi nombre es Marcos Sánchez Toro, soy autista de nacimiento, tengo 40 años, soy profesional de las comunicaciones, soy comunicador audiovisual y también soy escritor. Primero que todo explicar que el autismo es un espectro y como espectro quiere decir que es amplio, por lo tanto hay muchas condiciones y muchos factores dentro del autismo. Pero, ¿qué es el autismo en verdad? Primero que todo explicar que el autismo no es una enfermedad y que no tiene cura, es una condición que te acompaña durante el resto de toda tu vida. Afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral. Y tiene dos características principales: la comunicación y la interacción social y la flexibilidad de comportamiento. Ser una persona autista no se manifiesta de manera física, sino más bien de manera intelectual y cerebral. Solamente afecta las competencias cognitivas y de comportamiento. Por ejemplo, a las personas autistas nos dificulta mucho el comportamiento humano de nuestros pares mismos. Tenemos problemas para relacionarnos. No nos gustan mucho los cambios. Nos gustan las rutinas repetitivas. Tenemos desconexiones neuronales. Muchas veces olvidamos las fechas, los lugares, hasta las mismas personas. Y eso muchas veces a la gente le molesta. Sobre todo muchas veces en los trabajos, en las parejas. Pero es parte de ser autista. Y me gustaría empezar diciendo un poco mi historia. Cuando yo era chico, por ejemplo, yo nunca me sentí parte del grupo. La verdad, siempre fui ajeno al grupo. Nunca me sentí grato en un grupo social de personas. La verdad, no la pasaba bien, la pasaba mejor solo. Por lo tanto, siempre en los recreos la pasaba solo y siempre tuve el talento de escribir. Por lo tanto, desde chico empecé a escribir. Escribía mis cosas, o de repente me fijaba en cosas que quizás nadie se fija, por ejemplo, cuando cae una hoja de un árbol, o la nube que se movió, o una hormiga que pasaba de repente, cosas que de repente las otras personas que son neurotípicas no les importaba, la verdad. Como que siempre me alejaba del grupo, primero que todo, porque sentía que no pertenecía a ese grupo, como que siempre me sentía extraño cuando chico, con respecto a los grupos sociales, de mis pares mismos, de mi misma edad. Otra cosa que me disgustaba era el mal hablar. Hacía tanta jerga, tanta cosa de repente. Fue tanto así que empecé muchas veces desde muy niño a hacer un poco de masking sin saber lo que era masking. Si bien me molestaba cómo se hablaba, porque siempre hablé de manera más correcta, empecé a tomar un lenguaje más coloquial para adaptarme, ¿cierto?, al grupo mismo. Pero en verdad me molestaba mucho cómo la gente se desenvolvía o cómo se expresaba, o quizás con tanto garabato, con tanta jerga. No me gustaba más hablar como correcto a mí, siempre me gustó un poco más la rectitud, la parte quizás, y muchas veces me dijeron que era una persona muy cuadrada, pero no era eso, sino que no me gustaba más hablar de manera incorrecta, me gustaba hablar bien. Y tuve que adaptar, como les digo, la jerga más coloquial para poderme adaptar al grupo. Y cuando chico, claro, tenía rutinas repetitivas, las mismas revistas, la misma ropa, el mismo puesto, los mismos programas de televisión. Trataba de no cambiar. Y cuando se forzaba un cambio, me descomponía por completo, me descomponía el ánimo. Sin saber yo que era autista, obviamente, estamos hablando de los años 80, yo nací en los años 80. Entonces había poca información, no había internet, no había celulares, no había nada de lo que está, toda esta tecnología que hay ahora. Entonces era muy difícil entender a una persona así, sobre todo que eras niño, y tener una evaluación profesional. Era un niño más nomás, fui criado como un niño más. Pero siempre hubo algo que no me gustaba, como que no me sentía a gusto en sociedad, prefería la soledad, hasta el día de hoy prefiero la soledad, me siento muy a gusto estando solo. Eh, por lo tanto, no había la herramienta en ese entonces para tener una evaluación de lo que se estaba pasando, en verdad. Los ruidos, me molestaba mucho el ruido. El ruido, muchas veces uno dice que escucha música, tu música es muy ruidosa. Ya, esa es una gran equivocación. No porque nosotros escuchemos música, por ejemplo, metal o rock, no nos guste, no, todo lo contrario, nos gusta el rock, nos puede gustar el metal, de todas maneras. Lo que no nos gustan son los ruidos, por ejemplo, las bocinas
o los ruidos estruendosos, ruidos que no tengan ritmo quizá, esas cosas sí no las toleramos y nos afectan mucho porque tenemos un oído muy sensitivo. Entonces es parte también ser autista que tengamos ese oído un poco más sensible que el resto de los neurotípicos. Y también cuando chico me pasaba que era muy sincero, quizás demasiado sincero. Por ejemplo, iba a una casa de visita y yo abiertamente decía, sabes que la comida no me gustó. Pero tú, claro, como no entendía los patrones sociales, estamos hablando cuando yo era muy chico, llegaba y largaba nomás mi opinión sin saber que podía hacerle daño a la otra persona. O de repente le decía a otra persona, sabes que te quedó mal ese vestido, te quedó mal ese polerón, te quedó mal esa zapatilla, demasiada sinceridad. Y justamente debemos entender que, claro, demasiada sinceridad también puede dañar a la otra persona, porque claro, ella está poniendo lo mejor de la persona, pero como uno era autista y era niño más encima, largaba todo más. Decía todo lo que sentía sin tener una empatía por la otra persona. Entonces, claramente, también un rasgo autista, tener como eso de la sinceridad, mucha sinceridad a la flor de piel. Eso también puede ser un patrón característico de las personas que son autistas. También tuve siempre gustos diferentes para las personas de mi edad. Por ejemplo, disfrutaba jugando los juegos de mesa o quizá al ajedrez. Me gustaba mucho jugar ajedrez cuando era chico. También me gustaba jugar en solitario. No tenía los mismos juegos o las dinámicas de los niños normales. Por ejemplo, ir a jugar a la pelota. No me gustaba, nunca me gustó. O jugar con otros niños afuera. Prefería estar en mi casa, cómodo, con la temperatura que quiero, con las cosas que quiero y con mis revistas, con mis cómics, etcétera, y no salir afuera e interactuar. De hecho, me agotaba salir a interactuar con otros niños. Finalmente me acuerdo que me echaban para que fuera a jugar a la calle porque no salía. Yo me sentía muy cómodo jugando solo en mi pieza, donde sea. No necesitaba a las otras personas. Que también es una característica muy fuerte de las personas autistas, eso de no interactuar y quedarse en una burbuja. Y también los gustos como de adulto, no tenía esos gustos tal vez de niño, si bien jugaba con juguetes, también me gustaban otras cosas, como le decía, el ajedrez, me encantaba jugar ajedrez, por ejemplo. También el hiperfoco, yo tenía hiperfoco, pero obviamente en los asuntos que me gustaban a mí. Por ejemplo, nunca me gustó la matemática. Muchos también tienen una característica, no todos, pero muchos autistas tienen discalculia. La discalculia es la incapacidad de procesar números en nuestra cabeza. Por eso hay mucha gente que es autista que no le gusta la matemática, que odia los números, porque finalmente les descompone el cerebro, causa caos en nuestro cerebro la matemática. Pero tenía muy hiperfoco en ciertas cosas. Por ejemplo, a mí siempre me gustó la filosofía y la historia, por ejemplo. Por eso mi canal es como más o menos llevado a eso. Sí, estudiaba siempre mucha historia o cosas interesantes. Las carpetas de investigación me encantaba escribir, siempre tuve el talento de escribir, como decía. Entonces, para mí, cuando me encargaba una carpeta de investigación, para mí era la mejor tarea que podía hacer. Me encantaba investigar, me encantaba la historia de Chile o quizá la historia previa a Colón, la precolombina, por ejemplo, la historia de Grecia, los romanos, etcétera, me encantaba. Pero siempre tuve problemas con la matemática, justamente por la discalculia. Y bueno, se me alargó un poquito el video, así que lo voy a dividir en dos. Así que esta es la primera parte y la segunda parte la voy a publicar después. Así que no se la pierdan.